Ya realizamos el otro video de la materia electroneumática LT253. Se refiere al circuito electroneumático, movimiento oscilante automático de un cilindro de doble efecto, aplicación con PLC. El objetivo es conocer el funcionamiento de los finales de carrera en el PLC, programar la secuencia en el PLC con las funciones lógicas y también en ladder o escalera del automático en estudio. Ahí tenemos los circuitos en el programa de Festo FreeSim de la línea Festo. Ya tenemos lo que vamos a prácticamente programar en este momento. Muy bien, lo primero vamos a sacar un cilindro de doble efecto. Luego vamos a sacar de la librería otros elementos como por ejemplo la alimentación de presión. Otro elemento que vamos a sacar es el regulador de caudal o válvula estranguladora. Vamos a hacer un giro, igual otra válvula estranguladora para el final del cilindro. Tenemos dos válvulas, uno del principio y otro del final. Sacamos la válvula 5.2, una válvula tradicional para circuitos. Vamos a convertir esta válvula en electroválvula. En estas codificaciones, entonces estamos convirtiendo en una electroválvula biestable. Entonces hacemos la alimentación de la toma de presión, los escapes de aire 3.5. También hacemos la conexión 4.2, que es los orificios 4 y 2D, servicio que particularmente van al cilindro de doble efecto. Vamos a sacar la regla de graduación del tope, en este caso de un cilindro, perdón, de un final de carrera con A1 y otro tope A2 que es a 100 milímetros, el A1 a 0 milímetros. Una vez teniendo el circuito neumático, codificamos. Una de las válvulas va a ser Y1, la otra va a ser Y2. Por eso decimos una electroválvula biestable por tener dos bobinas. Realizamos ahora el circuito eléctrico. Lo primero que tenemos que sacar es la alimentación de corriente continua de 24 voltios. ¿Ya? 0 voltios, línea de referencia. Vamos a sacar ahora de la librería lo que consideramos son el módulo de PLC. El módulo de PLC que prácticamente tiene 8 entradas y 8 salidas. Es lo tradicional en el FreeSim. Entonces, primeramente vamos a sacar los elementos que van a entrar de salidas, como en este caso es el interruptor. Luego tenemos otro elemento que es, en este caso, un contacto normalmente abierto y otro contacto, dos contactos normalmente abiertos que vamos a convertirlos, lógicamente, en que van a ser los finales de carrera. A1, A2, los topes A1, A2, ¿ya? Eso vamos a codificar. Encontramos el rodillo del final de carrera A1 y el otro rodillo del final de carrera A2. Esas serían tres entradas que tenemos. Luego sacamos las salidas, en este caso que van a ser las dos electroválvulas.
en este caso es IE sub 1, una electroválvula, la bobina de la electroválvula. La otra bobina de la electroválvula, una salida también, IE sub 2, IE2, ¿no? Muy bien, teniendo eso, ya las entradas y las salidas, no sé, básicamente tendríamos que hacerlas, colocar la marca S1 del interruptor. Por consiguiente, vamos a realizar el cableado de las entradas hacia el PLC. Alimentación de 24 voltios. Alimentación. Pues otra salida también que va a alimentar. Ahí. La salida I sub 1. Perdón, la entrada I sub 1, la entrada I sub 2, que es de un final de casera. Y la otra entrada del otro final de casera, que va a ser el I sub 3. Luego nos vamos a la alimentación o la conexión de las electroválvulas, ¿ya? De manera que la salida 1 es para la válvula 1, o sea, para I sub 1, Q sub 0, ¿no? La otra, el Q sub 1, el Q sub 2 para la segunda válvula I sub 2, Q sub 1 para la primera válvula I sub 1, Q sub 2 para la segunda válvula I sub 2. Ahora hacemos la programación que tiene la característica, en este caso, del FreeSync. El FreeSync, que es utilizando las funciones lógicas, ¿ya? En este caso, algunas funciones lógicas que tienen que estar acá en la programación. Es la función AND, una función AND. Hacemos la entrada I sub 1 a un terminal de la función AND. I sub 2, la otra terminal de la función AND también. Y otro hacemos el respectivo puenteo. Y el otro terminal es la salida, que va a ir en este caso a Q sub 1. Esa es la alimentación de la función lógica, función AND. Y también tenemos directamente la alimentación para Q sub 2. Entonces, vamos a hacer ahora la respectiva prueba, que es de la simulación. Accionamos la simulación, accionamos el interruptor, de manera que vamos a ver, eso es el accionamiento oscilante de un cilindro de doble efecto, también accionamiento continuo de un cilindro de doble efecto. S1 es el interruptor que se acciona para el inicio del proceso y del final del proceso, que lo hacemos mediante el interruptor S1, ¿no? Esa acción de entrada y salida se va a aparecer mientras pulsemos el interruptor S1, ¿cierto? Esa es ahora vamos a hacer la programación del circuito en el programa Automation Studio en versión 6.4. Tenemos ahí la conclusión del final del Automation Studio. Entramos al programa como tal, hacemos la simulación, vamos a armar el circuito. Lo primero que nos armamos el circuito neumático, que reemplaza al circuito de fuerza en el arranque de motores, ¿no? Sacamos el cilindro de doble efecto, vamos a ubicar ya una válvula 5-2, como vemos ahí, perdón, 5-2, correcto, 5 vías, 2 posiciones. Vamos a básicamente hacer algunos cambios en esa válvula.
tenemos el muelle en cuestión. Ese muelle vamos a eliminar y vamos a cambiar por una bobina. Hemos visto cómo cambiamos el muelle por una bobina. Entonces hemos convertido la válvula en una electroválvula biestable con dos bobinas, ¿no? Ahora vamos a básicamente hacer las conexiones tanto del escape, de dos escapes, el 5 y el 3. Luego tenemos la alimentación de presión al 1. 3 y 5 es escape, el 1 es toma de presión, el 4 y el 2 son de servicio, ¿no? Que normalmente los servicios 4 y 2 van al cilindro de doble efecto. Muy bien. Ya tenemos realizado el circuito neumático, pero complementamos con los topes del final de casera. Ese es el tope al extremo del final de casera, que nosotros le designamos con A2, ¿ya? Y el otro tope del final de casera seguramente va a ser el A1, un tope, un accionamiento mecánico del tope, que lo vamos a llamar A1. Entonces vamos a volcar el tope para el inicio A1, lo acomodamos correctamente para que no tengamos problemas en la simulación, ¿no? Ahí está colocado estratégicamente para que para que se haga la simulación. Tendríamos ya, como digo, montado el circuito neumático. Lo que vamos a hacer ahora es el trazado del circuito eléctrico, en este caso en la norma DIN, ¿ya? Sacamos la alimentación para para el PLC. Estamos sacando las diferentes tomas, ¿ya? Es la programación que vamos a realizar para el PLC. Por lo tanto, vamos a sacar, ¿ya? Ubicamos los módulos, en este caso, ya ubicamos los módulos de las entradas físicas. Entonces, el pulsador normalmente abierto, ¿ya? S1. Una falla S1. Luego utilizamos una falla, a ver un ratito. Tenemos lo que corresponde para S1. Vamos a hacer otro elemento, que son los módulos de entrada y el módulo de salida, ¿no? Módulo de entrada, módulo de salida, ¿ya? Hacemos la respectiva conexión al módulo de entrada. En sub 0 dice, ubicamos otro elemento, en este caso va a ser un contacto,
normalmente abierto o un tope mecánico, que es en síntesis un contacto que puede ser normalmente abierto. Hacemos lo que aquí tenemos es lo importante, el enlace que debemos tener para la respectiva codificación. Ese es a sub 2, el enlace que tenemos, eso es otra entrada que va al IN1, que se alimenta con 24 voltios. Otra entrada es un contacto, en este caso, y sub 2, otra alimentación, en este caso va a ser normalmente abierto también, ya, que corresponde al otro final de casera, y alimentamos ambos al PLC con 24 voltios. Ahora vamos a hacer las salidas de nuestro circuito. Particularmente nuestras salidas van a ser los solenoides. Solenoide, en este caso, la bobina de la electroválvula, que va a tener el nombre de E1. La primera electroválvula se alimenta las OU 0, salida, que quiere decir OU en inglés. Luego tenemos la otra salida para la segunda electroválvula, que va a estar con Y2. Así tenemos la alimentación ya, y otro va a ir a la salida, en salida U1. Hacemos la alimentación de 0 al común del PLC. Teniendo ya esa es la alimentación al PLC, lo que nos tocaría realizar es ahora la programación en escalera del PLC. La programación en escalera del PLC, tenemos el siguiente. Es una contactos lógicos normalmente abierto. Tienen que tener también enlaces despectivos. ¿Ya? En este caso va a ser para, ese contacto va a ser para cada uno. Cada esta es la salida para la bobina de la electroválvula. Igual seguimos haciendo la programación en escalera o en ladder para la alimentación de la primera salida. Lo propio hacemos el enlace para la alimentación de la segunda salida. Hacemos el enlace respectivo
Ese es para el YESUF1. Desde la hacemos el enlace respectivo, ubicamos. Vamos a hacer las conexiones respectivas correspondientes, que es en la programación en escalera. Bien. Luego, un poquito vamos a hacer otro enlace, otra escalera más, otra grada más, que podríamos decir. ¿Bien? Entonces, ya teniendo eso, vamos a ver básicamente la simulación de este programa. Bien. Vamos a accionar las entradas físicas, accionando. Tenemos una falla, a ver, esas codificaciones necesarias de las electroválvulas del circuito neumático. Nos hemos olvidado de codificar, que tiene que tener el mismo nombre, Y1 y Y2. Ahora sí, accionando, veamos cómo, digamos, el cilindro es oscilante, va a entrar y va a salir, ¿ya?, en un término indefinido, ¿no? Veamos cómo es el funcionamiento del circuito neumático, de las entradas y del mismo programa del PLC, ¿no? Entonces tenemos el interruptor para empezar el proceso y el otro para que continúe el respectivo proceso, ¿no es cierto? Eso es. Muy bien. Ahora vamos a hacer el montaje y la respectiva demostración del circuito en el laboratorio de la Facultad Técnica, carrera Electricidad. Continuando con nuestras prácticas de montaje de los circuitos electroneumáticos, en esta oportunidad vamos a hacer la demostración del montaje y funcionamiento del movimiento oscilante de un cilindro de doble efecto, en este caso automático, ¿ya? Entonces, para lo cual tenemos un cilindro de doble efecto. ¿Por qué de doble efecto? Tiene dos entradas de aire, ¿cierto? Tenemos en el circuito neumático una válvula 5-2, una electroválvula 5-2, biestable, porque tiene dos bobines. Luego tenemos la alimentación del acondicionador de aire comprimido, y tenemos el compresor. De esa parte está compuesto mediante las mangueras el circuito neumático. El circuito eléctrico está compuesto por un restrictor de corriente alterna, corriente continua de 24 voltios. ¿Ya? Tenemos, en este caso, el PLC, tenemos la electroválvula como tal y la caja de pulsadores o interruptores, ¿ya?, y también los finales de carga, en este caso, que son los sensores mecánicos, ¿ya? Lo importante acá es, como se dice, con aplicación de PLC, ¿ya?, tenemos la programación del PLC, ¿no?, en el circuito electroneumático de movimiento oscilante, un cilindro de doble efecto automático, aplicación del PLC. Teníamos acá el diagrama de escalera, que prácticamente es para nuestro PLC de la línea ABB. Esta misma programación hemos visto que lleva el programa Automation Studio, mientras que en el FluidSim hemos visto que utilizan otro tipo de programación, que son las funciones
las funciones lógicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la función A, O, etc. ¿no? En esta programación de escalera podemos identificar las entradas, uno que sería el pulsador o el interruptor de marcha. La otra entrada de esos dos que corresponde al sensor, a su 1, en este caso el sensor mecánico a su 1, y su 3 al sensor mecánica a su 2. Y las salidas para la alimentación a las electroválvulas de 1 y 2, que lo hacen mediante las salidas de 1 Q2, que son las electroválvulas. Es la programación, voy a recalcar, del PLC en la línea ABB, ¿cierto? Ya, dirigiéndonos a la parte del funcionamiento, en esa parte de la condicionadora de aire está abierto, pero esta parte cerrada. Además, tomar en cuenta, ¿no?, que la alimentación de presión de nuestro circuito neumático tiene que estar entre 0 a 8 PE6, ¿no es cierto? Más superior a esa presión, tenemos la dificultad de que podamos tener algunos inconvenientes, algunos averías en el circuito neumático, ¿no es cierto? Cortamos aire al circuito neumático que está alimentándose mediante la electroválvula al cilindro de doble efecto que tiene dos entradas, ¿no? Uno para el avance y otro para el retroceso. ¿Ya? Nos vamos a pulsar el interruptor, a pulsar, hace la acción de avance y retroceso de nuestro cilindro de doble efecto, el cual viene durante la programación, vemos cómo está actuando las entradas y las salidas. Las entradas que corresponden a estos finales de carga, que son en este caso A1, sería la entrada 1, y A2 que sería A2 y 2, que corresponde a A1, y 3 una de carrera A2, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos automático? Porque nuestro cilindro va a ir en el avance y el proceso indefinidamente, ¿no?, hasta que, digamos, haya alimentación de aire comprimido, ¿no?, o hasta que nosotros accionemos nuevamente el interruptor para parar el proceso, ¿no es cierto? Pulsamos, inicia el proceso del accionamiento continuo del cilindro de doble efecto.